Que abra su Biblia conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Estaremos ahí tomando la palabra del Señor para la meditación de esta mañana. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que también están unidos a la distancia a través de las transmisiones en vivo. Que Dios les bendiga de una forma muy especial también a todos los que nos están sintonizando en esta hora y se están gozando con nosotros. Gloria a Jesús. Segundo libro de Crónicas 29, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su letra: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Brevemente oramos en esta hora pidiendo al Señor que nos hable a través de su palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana por esta bendición tan especial que hemos tenido, Señor, al alabar tu nombre, al adorar tu nombre a través de este tiempo glorioso de alabanza. Te hemos ofrecido, Señor, lo que traíamos para darte en esta hora en adoración y alabanza. Ahora pedimos, Señor, que entregues tu palabra para bendición de los que estamos acá reunidos, y también aquellos, Señor, que estarán gozándose también con esta palabra a la distancia. Que fluya tu Espíritu Santo, oh Señor amado, revelando la verdad de tu palabra para nuestro aprendizaje, para nuestro conocimiento, para nuestra exhortación, para nuestra bendición, Señor Jesús, para que podamos entender cuál es tu buena voluntad a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En esta hora vamos a meditar bajo el tema condiciones bíblicas para un genuino avivamiento. Diga conmigo: condiciones bíblicas para un genuino avivamiento. Cuando hablamos de un avivamiento, a pesar de que es una palabra tan conocida en el pueblo cristiano, es una palabra que la repetimos con mucha antelación. Es una palabra de la cual también tenemos a veces bastante desconocimiento. Esto sucede con muchos términos bíblicos, con términos que tienen que ver con la obra del Señor, que los repetimos tanto
y a veces desconocemos verdaderamente la raíz del significado de esta palabra. Eso sucede con el avivamiento. Cuando nos referimos a un avivamiento a través de la Biblia, estamos hablando de una obra soberana de Dios en la cual el Espíritu Santo despierta, renueva y revitaliza la fe de la iglesia, la fe de su pueblo. Estamos hablando que un avivamiento entonces es darle vida a algo que está muerto, es avivar a algo que está decadente, es despertar algo o alguien que está dormido. Estamos hablando entonces que en un avivamiento es cuando el pueblo de Dios experimenta un renacimiento espiritual. Es cuando la iglesia renueva su devoción, se arrepiente de sus pecados y a raíz de esto hay una transformación real, evidente en medio de la iglesia y en medio de la comunidad. La palabra avivamiento a veces nosotros la relacionamos un tanto con asuntos de los cuales no es verdaderamente un avivamiento. Tenemos algunas ideas, algunos asuntos que nosotros creemos que son los que pueden crear verdaderamente un despertar en medio de la iglesia. A través de eso hacemos fórmulas, los ministros, los pastores, y de repente cuando vemos que una iglesia está viviendo en un tiempo de bendición, de avivamiento, vamos y le preguntamos, mire pastor, ¿y cuál es el secreto, verdad? ¿Qué es lo que está haciendo para que la iglesia esté en ese mover del Espíritu Santo? Y a raíz de eso entonces podemos crearnos ideas equivocadas de lo que no es verdaderamente un avivamiento. Yo quiero compartirle ahorita a manera de introducción por lo menos 7 cosas que la iglesia actual cree que es un avivamiento, pero que bíblicamente no lo es. En primer lugar, pensamos que un avivamiento es solamente un evento emocional. Amén. Creemos que un avivamiento tiene que ver solamente con un asunto meramente emocional. Y de ahí que sacamos ideas, por ejemplo, mire, yo sentí el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sintió? Es que yo sentía unos escalofríos en mi cuerpo. Yo sentía algo acá adentro en mi corazón, pero que se fundamenta solamente en meras emociones. No estoy diciendo de que el Espíritu Santo o la gloria de Dios no toca nuestras emociones. Por supuesto que sí. Pero no podemos reducir la obra de Dios o el mover de Dios a meras emociones. Para que me entienda mejor, no podemos estar acá, hermanos, solamente gozándonos en el Señor, sintiendo la gloria de Dios, hablando lenguas, que por supuesto creemos en el mover del Espíritu Santo, gozándonos en la presencia del Señor, pero al salir de esa puerta no nos diferencia nada de lo del mundo. Entonces lo que hubo no fue un verdadero avivamiento, no fue un verdadero mover del Espíritu Santo, sino una mera emoción. Aleluya. Fue solamente un mover emocional. Y yo quiero comenzar diciéndole, iglesia, que en estos tiempos, antes de anhelar los dones del Espíritu Santo, debemos anhelar el fruto del Espíritu Santo. Porque se oye mucho en la iglesia, hermanos pastores, la gente quiere profetizar, la gente quiere hablar lenguas, que no está mal que lo anhelemos, pero antes de eso anhelemos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Pablo lo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tenemos esto, entonces estamos preparados para recibir también el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero al reducir un avivamiento a eventos emocionales, donde, hermanos, esto está muy de moda, donde solamente los jóvenes están ahí brincando, saltando, gritando, pero después de ahí nada diferencia de los del mundo. Gloria a Dios. Segundo, pensar de que un avivamiento
afecta solamente a una persona en particular. Este es un error. Los avivamientos siempre, hermanos, pueden nacer en el corazón de una persona, como en la historia que hemos leído en esta mañana. Pero esto afecta no solamente a esa persona, sino también a un conglomerado, a una comunidad de creyentes que son impactados por estas decisiones de transformar su verdadera relación con el Señor. Tercer error, creer que podemos forzar o fabricar un avivamiento. Aleluya. Creer que podemos forzarlo, pensar de que podemos, hermanos, crear un avivamiento a través de eventos, de estrategias, de eventos masivos, donde creemos que a través de esto se puede llegar a un verdadero despertar del Espíritu Santo en su iglesia. Esto también es un error. Cuarto, creer o asociar el avivamiento únicamente con manifestaciones sobrenaturales. Grave error también. En quinto lugar, creer que el avivamiento tiene que ver con grandes multitudes. Amén. Creer de que solamente puede haber una manifestación de la gloria de Dios cuando hay multitudes. Cuando la Biblia nos presenta que hubo por allá un avivamiento en la cárcel de Filipos, donde solo habían 2 hombres. Amén. Y hay un despertar a través de la alabanza de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Tanto así que la cárcel se sacudió, hubo un terremoto y ellos quedaron libres prácticamente, pero se quedan ahí. Y hay un testimonio maravilloso cuando aquel carcelero está a punto de suicidarse, de quitarse la vida. Pero le dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos nosotros. Y ahí comienza el avivamiento. Cuando aquel hombre pregunta, varones, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí comenzó el despertar de la gloria de Dios, el poder del evangelio impactando la ciudad de Filipo. Con 2 hombres que dieron testimonio. Con 2 hombres que le creyeron a Dios. Con 2 hombres que alabaron a Dios a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. No necesitamos una multitud. Necesitamos corazones dispuestos a adorar a Dios y a recibir su presencia con humildad. Sexto, creer que un avivamiento es algo instantáneo. Cuando la Biblia nos enseña de que los avivamientos suceden a través de una preparación previa. Diga conmigo, preparación. Es algo que lleva un proceso para llegar a ese final, que es un regalo de Dios finalmente, pero debe haber un proceso. Y en séptimo lugar, creer que los grandes avivamientos solo fueron para el tiempo pasado. ¿Cuántos creen que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy? El mismo Dios que hizo maravillas en el pasado las puede hacer todavía. ¿Cuántos lo creen? El mismo Dios que revitalizó a su pueblo en el pasado lo puede hacer todavía. El mismo Dios que visitó a su iglesia y la fortaleció en los primeros años lo puede hacer todavía. Entonces, a la luz del pasaje que hemos leído, nos vamos a dar cuenta cuáles son estas condiciones, cuáles son estas características, cuáles son estos principios que se deben reunir para que haya un verdadero despertar en la iglesia. Ezequías toma el reinado en una época muy parecida a la de la iglesia actual. No es un secreto que estamos viviendo una época de adormecimiento espiritual. Y aunque no diga amén, así es. Estamos viviendo en una época donde la iglesia está enfrentando graves crisis. La iglesia tiene crisis de identidad, ha perdido su naturaleza. La iglesia no sabe lo que es. Por eso la iglesia llega a convertirse a veces casi en un club social. Porque la iglesia ha perdido su identidad. No sabemos lo que somos. Y como no sabemos lo que somos, tampoco sabemos lo que debemos hacer. Que Dios nos ayude. Entonces, hemos perdido la identidad. Pero también la iglesia ha perdido el rumbo, la visión, la dirección. Y a raíz de esto,
parece ser de que nos parecemos un tanto a aquella iglesia del Apocalipsis que tiene nombre de que vive, pero está muerta. O nos parecemos la iglesia actual, y estoy generalizando, a nivel general estoy hablando. No estoy hablando de una denominación, porque la iglesia del Señor es una sola. La iglesia de Cristo es una sola. Te me estoy refiriendo a nivel general. La época que estamos viviendo es una época donde la iglesia también se ha abandonado en asuntos de superstición, abandonando totalmente la palabra de Dios y la verdad de la Escritura. Nos parecemos al tiempo que se estaba viviendo en el tiempo de Ezequías, un tiempo de apostasía. Su padre había hecho todo lo malo en contra del Señor. Y siendo Ezequías un joven, dice la palabra, toma las riendas del reinado de Judá en medio de una profunda decadencia espiritual y moral, causada, repito, por las acciones de su padre. Y en esa condición, este hombre decide, como lo dice más adelante, hacer lo recto delante del Señor. Decide que debe haber un cambio. ¿Cuántos creen que en la iglesia actual debe haber un cambio? Debe haber una reforma, debe haber una transformación, debe haber un cambio de rumbo. Porque mientras vayamos avanzando, usted se dará cuenta que no nos diferenciamos tanto de la época en la que Ezequías le tocó reinar. Y a raíz de esto, él entonces comienza a movilizar lo que sería un avivamiento poderoso dentro de su época. Yo quiero en esta mañana mencionarle por lo menos alrededor de 5 características. Hay más, pero por lo menos 5 condiciones en este pasaje que tienen que ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que produce un verdadero, un genuino avivamiento. No lo que la gente cree que es avivamiento, sino lo que la Biblia dice que es avivamiento. En primer lugar, vamos a comenzar con el primero. La primera característica es el restablecimiento del culto a Dios. El restablecimiento del culto a Dios. Cuando Ezequías comienza a reinar, él se da cuenta que el templo está cerrado. Amén. No solo está cerrado, sino que las puertas del templo están destruidas. Entonces, al ver esto, Ezequías tiene un deseo para restaurar. De forma simbólica, las puertas simbolizan restaurar el culto a Dios. Hay un profundo amor entonces en Ezequías por la casa de Dios. De ahí comenzamos. ¿Cuántos amamos la casa de Dios? ¿Cuántos amamos la presencia de Dios? Vamos a ver. ¿Cuántas veces se congrega usted a la semana? Ya ve que ahí bajo el amén, ¿verdad? Que tanto amamos la presencia de Dios. Porque decimos amamos la presencia de Dios, amamos la casa de Dios, pero verdaderamente, hermano, hacemos el tiempo y ponemos a Dios como prioridad en nuestra agenda para estar en la casa de Dios todo el tiempo. Pensamos entonces en las palabras de los hijos de Coré en el Salmo 84, usted lo conoce, cuando están hablando de ese amor por la presencia de Dios, por la casa de Dios, cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne le cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, para que pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Oiga esto: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos desean estar en la casa de Dios? Siendo muy honestos, hermanos pastores, estamos viviendo la época donde la iglesia ha perdido aquella identidad de estar todos los días en el templo como sucedía con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, una de las características es que estaban todos los días en el templo, dice la Biblia, y en las casas compartían el pan con humildad y sencillez de corazón.
O sea, 2 reuniones por día. Estaban las reuniones públicas y luego se iban a las casas a compartir el pan con humildad y sencillez de corazón. Y ahora si no hay pan la gente no viene. Aleluya. Pero ¿cómo estamos? Decimos día de oración. Estamos bien si llega el 50% de la iglesia, que creo que es ser bastante positivos. Y todo el programa de la semana, estoy ocupado, estoy haciendo esto, estoy acá. Pero luego llegamos el día domingo y queremos ese día tener una experiencia maravillosa con el Señor. Aleluya. Queremos en un día recibir la bendición de Dios cuando hemos tenido toda la semana ocupada en nuestras propias ocupaciones, ocupados en lo que a nosotros nos interesa y no en el amor por la casa de Dios. Ezequías dice, bueno, si queremos que haya un cambio, lo primero es abrir las puertas del templo, que estén abiertas todo el tiempo, para que la gente vaya a ese lugar y tenga comunión con el Señor. Ese es el templo que había construido Salomón, y que el día que fue inaugurado, dijo el Señor, desde hoy mi presencia estará aquí en este lugar. Mis ojos estarán sobre este lugar. Cuando haya guerra, cuando haya necesidad, cuando el pueblo necesite algo, vengan aquí, que aquí voy a estar para ustedes. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, ahora entendemos de que para la iglesia, el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros mismos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la importancia de congregarnos. El congregarse es una disciplina espiritual. Y la Biblia nos enseña que la mayor parte del tiempo que no nos congregamos, lo hacemos por una mala costumbre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No dejando de congregarse como algunos tienen una mala costumbre. Porque podemos nosotros estar en la casa de Dios, amar la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que debe ser así, hermano? Pero no solamente es hacer acto de presencia. La decadencia espiritual también está en el poco amor. No solo en el poco amor, sino en el poco respeto a la casa de Dios. Y aquí se me voy a meter en problemas. No solamente es en el poco amor, sino en el poco respeto a la casa de Dios. Estamos aquí, pero nuestra mente está allá. Amén. Estamos aquí, pero estamos ocupados en tantas cosas, menos en ofrecerle el culto al Señor. Y somos tan ingratos que cuando salimos decimos, ese culto no sirvió. Dice. Aleluya. Ese culto no sirvió. Cuando los que debemos de hacer el culto somos nosotros. O sea, lo bendecido de un culto no depende del que está cantando acá al frente. No depende del que está predicando. No depende del que está presidiendo. Depende de cómo el pueblo ha venido a ofrecerle alabanza al Señor. Aunque el hermano que esté al frente vaya desentonado, pero si usted ha venido a darle gloria al Señor, se va a unir a esa alabanza y va a subir a la presencia de Dios. Hay poca reverencia. Yo le digo a los hermanos de la iglesia local que yo los días domingos por la tarde, a veces tengo que viajar a donde vive mi familia, y todos los domingos siempre encuentro esas camionadas llenas, hermano, de jugadores. Y van casi, algunos van casi colgados, porque dicen, no, que no me dejen, pero aunque sea agarradito aquí me voy. Y uno le ve el rostro a esta gente y con una alegría que van, hermano, con un gozo, se refleja el gozo, la alegría en su rostro. Y a veces nosotros venimos para el culto, perdónenme la expresión, porque como que nos llevan para la horca. Sí, hermano, venimos y aquí casi contando los pasos a modo de no llegar a la iglesia. Amén. Cualquier cosa nos distrae. Y en las iglesias que hay transporte, pues aunque haya transporte, pero vamos con un rostro, hermano, de pocos amigos. Cuando debemos ir con más alegría y con más gozo. Porque es que no vamos a presentarnos delante de ningún hombre, vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de ir con gozo, con alegría. Es lo que dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, aleluya. Es decir, desde que venimos llegando a la casa de Dios, debemos de reflejar el gozo, el amor, el deseo, el respeto por venir a la presencia del Señor. El respeto a la casa de Dios, el amor a la casa de Dios. ¿Cómo recibiríamos a cualquier gobernante, a cualquier hombre de esta tierra? Pero ¿por qué cuando venimos a la casa de Dios, para el culto de todos modos? Pero ¿cómo iría usted, por ejemplo, si el presidente de la República, hermano Mario, le manda una invitación y le dice que lo espera mañana a las 9 de la mañana en casa presidencial? Yo le aseguro a este hombre como fuera de alegre, de contento, hermano. Presentar delante de un hombre. Digo yo que va contento, hermano Mario. Va. Yo le estoy ayudando. Pero le aseguro que cualquiera. Pero usted no viene a presentarse delante de ningún hombre, viene a presentarse delante del Señor. ¿Cuánto más honra merece nuestro Dios, hermano? ¿Cuánto más respeto merece nuestro Dios? Segundo, dice la Biblia de que lo segundo que hace Ezequías es el promover la santificación en el pueblo. Versículo 5. Les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. En primer lugar, el llamado de Ezequías resulta urgente. Amén. Es urgente. Llama la atención de los levitas y sacerdotes y le dice: óiganme ahora. Aleluya. Es urgente. Esto no lo podemos dejar para después. Es necesario santificarnos. Amén, iglesia. Es necesario santificarnos. El apóstol Pablo dice que esta es la voluntad de Dios para con nosotros, nuestra santificación. Cuando hablamos de santificación, nos estamos refiriendo a un proceso ceremonial con el cual una persona o un objeto es dedicado enteramente a Dios. Eso es santificar. Los levitas eran santificados, los sacerdotes eran santificados, es decir, dedicados plenamente al servicio a Dios. No podían servir a nadie más, no podían usar su fuerza, su tiempo para nadie más, única y exclusivamente para Dios. La mesa de la propiciación estaba exclusivamente dedicada al servicio de Dios. Todos los implementos que estaban en el tabernáculo y posteriormente en el templo eran totalmente dedicados al servicio de la obra de Dios. Y eso ciertamente todavía es así. Este pedestal está acá al servicio de la obra de Dios. Si hay por aquí un carnaval y vienen a decir: el pastor Johnny nos presta esto, no hay permiso. No se puede. Estas bocinas no se puede, porque están dedicadas a la obra de Dios. Pero estamos hablando de asuntos inmateriales. Cuanto más nosotros, que somos, hermanos, repito, el templo y morada del Espíritu Santo, debemos estar dedicados al servicio de la obra de Dios. No contaminarnos con el pecado y con toda, hermano, la contaminación que el mundo ofrece, sino estar plenamente dedicados al servicio de la obra del Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para la venida del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ezequías lo tiene bien claro. Los primeros en santificarse, porque esto comienza de arriba hacia abajo. Aleluya. Lo tiene bien claro. No llama al pueblo a la santificación, sino que primero comienza con los sacerdotes y los levitas. Hablemos en español. Esto comienza del ministerio pastoral, el cuerpo oficial, los líderes. Porque estamos desde aquí arriba, ¿verdad, hermano? Santifíquese, santifíquese. No, ¿y nosotros? Aleluya. Esto comienza desde arriba. Ezequías nos da un ejemplo. Primero se santifica él. Santificado él, dice: levitas, sacerdotes, ustedes son los que ministran conmigo. Amén. Entonces ustedes también deben santificarse.
Vea la línea que se sigue, es una línea maravillosa. El mismo texto nos da esta idea, porque les dice: santifíquense ahora. Hermano, la obra de Dios está fuertemente siendo vituperada, y el Señor lo dijo, por el testimonio de los malos obreros. Sí, la iglesia del Señor poco a poco ha ido perdiendo aquellas reglas, aquellos principios tan claros que encontramos en la Biblia. La Biblia nos produce elementos claros de cuál es el perfil de un siervo de Dios. Amén. Pablo lo dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el ministro sea irreprensible. Amén. Y comienza a señalar tantas cosas que es el perfil del hombre de Dios. Cuando los apóstoles buscaron diáconos para el servicio a las mesas, oiga bien cuál era el papel de los diáconos en la Biblia: el servir a las mesas. Tenían bien claro cuáles eran los requisitos para ellos. Debían ser varones llenos de sabiduría, llenos de gracia de Dios y llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. Esos eran los elementos. Pero como ahora se ha perdido un tanto estos requisitos, y un pastor una vez me decía: si yo busco gente de acuerdo a los requisitos bíblicos, no hallo a nadie, me decía. Gloria a Dios. Pero ¿y entonces sobre quién descansará la administración y la dirección de la obra de Dios? Aleluya. Ezequías entonces por eso dice: los que están ministrando no están en plenas condiciones para hacerlo, entonces santifíquense ahora. La santificación, la Biblia lo presenta dentro de 3 esferas. La Biblia presenta la santificación posicional, que es la que el Señor nos dio el día que nos lavó con su sangre preciosa. El día que venimos a Cristo, veníamos muertos, éramos podrida llaga, dice la palabra del Señor. El Señor nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos hizo santos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero la segunda etapa de la santificación, diga conmigo: eso depende de mí, es la santificación progresiva. Ya el Señor nos hizo santos, pero ahora nosotros debemos de santificarnos, guardarnos sin mancha del pecado, dice la palabra del Señor, de toda contaminación del mundo, mantenernos íntegros, irreprensibles para el Señor. Y la última esfera de la santificación, de la santidad de Dios, es la santidad perfecta, que recibiremos el día que seremos arrebatados. O si habremos muerto, que seremos resucitados con un cuerpo glorificado, dice la palabra. Ahí seremos perfectos. Pero mientras estamos en este cuerpo mortal, enfrentamos una lucha constante, y es necesario que la iglesia del Señor anhele la santificación, por dentro y por fuera. Es por dentro y por fuera. No podemos inclinar la balanza para un lado. Si nos vamos solamente por dentro, hay un problema. Por fuera no estamos, hermanos, verdaderamente mostrando la transformación que Dios hace. Y si solo nos quedamos en la mera apariencia por fuera, entonces no es la obra de Dios, porque la Biblia nos enseña que la obra de Dios comienza desde adentro hacia afuera. Él cambia el corazón, cambia la mentalidad, cambia las intenciones. Internamente el hombre es transformado, y esa transformación interior se debe ver también por fuera. Que los de afuera sepan que somos hijos de Dios. Que los de afuera sepan que somos la iglesia del Señor. Que no solamente es una apariencia, sino que verdaderamente hemos sido transformados, lavados por el poder de Cristo Jesús nuestro Señor. El llamado primordial es: santifíquense ahora. Y luego dice: santifiquen la casa de Jehová. Es decir, está diciendo: nadie puede ejercer ministerio ni liderazgo si primero no está seguro de que ha sido totalmente separado para la obra de Dios. Santidad es un concepto de separación, separado del mundo, apartado del mundo para el servicio al Señor, dedicado a la obra de Dios. ¿Me está entendiendo? Una vez el sacerdote y el levita entonces está santificado,
está preparado para santificar la casa de Jehová. Yo no me puedo parar acá a predicar algo, más en español, que yo no estoy viviendo, que yo no estoy practicando. ¿Me está entendiendo? O sea, debemos de predicar, de enseñar aquello que es visible no solo con nuestras palabras, sino con nuestro mismo testimonio. Después de esto, entonces también estará preparado para, como dice el versículo 5 en la parte final, sacar del santuario la inmundicia. Sacar del santuario la inmundicia. No se puede ministrar, no se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al mundo sirviendo al diablo. Amén. Usted no puede estar toda la semana sirviendo al mundo. Y sepa Dios, la hermana no vino porque se quedó allá, ¿verdad? Viendo la novela. Aleluya. Y el domingo viene y se reviste aquí al frente. Está revestida con el micrófono, con este asunto. Pero estuve en contacto con la inmundicia toda la semana. O la jovencita tiene tantas maneras de vestir y viste de una manera cuando va para la universidad, para el centro educativo, y luego cuando viene para la iglesia el domingo, así viene vestida honesta, ¿verdad? A servir en las cosas sagradas. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. O se ama a uno y se aborrece al otro. Entonces decidámonos a quién vamos a servir, como dijo Josué. Decidan a quién servirán, pero yo he tomado mi propia decisión. Mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. No podemos estar claudicando. La santificación es un propósito, es un deseo, es una resolución, el santificarnos plenamente al Señor. Pero yo quiero avanzar porque también el tiempo no se detiene y esa otra bendición está allá. Tercero, todo avivamiento incluye la preeminencia de la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Tristemente, la época actual, lo tenemos que decir con mucha vergüenza, es la época que tiene a mano la palabra de Dios con tanta facilidad. Si usted no puede comprar una Biblia, sobra quien se la regale. Sí. Y si quiere andarla en formato digital, también están las opciones. No hay excusa. Ahora está hasta la audio Biblia. Para el que no sabe leer y escribir, puede escucharla. Pero para vergüenza nuestra, esta también es la época en la cual mayor desconocimiento hay de la palabra de Dios. Tenemos gente diciendo que Jonás construyó un arca. Sí. Tenemos gente diciendo de que Pablo se fue al desierto obedeciendo la voz de Dios porque de él iba a sacar una gran nación. Hay poco conocimiento en la palabra. Hay desconocimiento no solo de cuestiones hasta infantiles como las que estoy diciendo, que hasta en la escuela bíblica se las enseñan a los niños, sino que hay desconocimiento de las grandes verdades de la palabra de Dios. Y por allá salió un loco en las redes sociales que dice de que la iglesia va a pasar la gran tribulación y el hermano que no lee la palabra lo está compartiendo por el desconocimiento de la palabra. O para allá salió otro diciendo, como una de las nuevas herejías que ha salido por ahí, que el infierno es un proyecto de Dios que no ha sido todavía hecho, sino que es un proyecto de Dios. Y la persona como ve que es un predicador, ¿verdad? De esos pseudo pentecostales, neopentecostales, y comienza a compartirlo sin corroborar que lo que se está diciendo lo dice la palabra o no lo dice. El que ha sido nutrido de la buena palabra, el que ha sido nutrido del conocimiento de la doctrina de la palabra del Señor, no es movido fácilmente por todo estratagema de hombres, como dice el apóstol Pablo, sino que su fundamento está en la palabra de Dios. Y al escuchar cualquier cosa, inmediatamente lo analiza y lo pone bajo la lupa de la palabra de Dios y dice: esto me parece raro porque esto no es lo que dice la Biblia.
Pero como poco amamos la doctrina, poco amamos, cuando hablo de doctrina me estoy refiriendo a las grandes verdades de la palabra de Dios, que la mayoría de iglesias compartimos la misma doctrina, porque la doctrina es la palabra de Dios. A veces lo que cambian son acuerdos, normas internas en las denominaciones, pero la doctrina es una sola. Todos creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo aquí. Todos creemos en la salvación por gracia como un don de Dios. Todos creemos en el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos creemos en la cena del Señor. Entonces tenemos la misma doctrina. Esa es la doctrina. Creemos en la premilenial segunda venida del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en eso. Creemos en el reino milenial del Señor. Creemos en los juicios de Dios. Esa es la doctrina. Pero por allá llegó un Jesús solo y dice: mire, ¿y usted en qué nombre se bautizó? ¿Y que a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, usted está equivocado. Es en el nombre de Jesús. Mire, aquí lo dice. Y es verdad, dice el hermano. Y aquí lo dice, hombre, yo estoy que he estado perdido. Entonces pues el hermano Johnny, que me cambio, ¿verdad? Como que me bautizan en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿por qué pasa esto? Por el poco conocimiento de la palabra de Dios. Yo le cuento a la iglesia de una experiencia personal de un testigo de Jehová. Estos testigos de Jehová son muy persistentes. Eso es una virtud que ellos tienen, son muy persistentes. Y en una ocasión llegó uno de ellos y me dice: ¿usted a qué religión pertenece? Yo le dije: yo soy cristiano evangélico, no es ninguna religión, le sirvo al Señor. Creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como la Biblia lo enseña, y no es una religión. Entonces, ¿usted cree en Jesús? Sí, le dije, se lo acabo de decir, creo en Jesús. Creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que Él fue enviado a esta tierra para pagar el precio de nuestra salvación, muriendo por nuestros pecados. Y me dijo él: ¿usted sabe que la Biblia dice? Me dijo, me hizo otra pregunta. Entonces usted confía en Jesús, me dijo. Sí, le dije, yo confío en Jesús. Entonces usted sabe, me dijo, usted está equivocado, porque la Biblia dice que si usted confía en Jesús, usted es digno de lástima, me dijo. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Sí lo dice. Pablo dice: si confiamos solo en Jesús, somos los más dignos de conmiseración. Y conmiseración es lástima. El problema es que él le tenía el dedo así, ¿verdad? En la Biblia. O sea, estaba tapando lo que seguía. Era una media verdad. Y le digo: no, quite el dedo, léalo completo. Hay que leerlo completo. Porque lo que Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, dice él, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación, vano el evangelio. Y si solo confiáramos en Jesús, si Él no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero lo que viene adelante, dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces no somos dignos de lástima. Tenemos la gloria de Dios, que es la resurrección de Cristo. Él está vivo y reina para siempre. Pero si yo no hubiera sabido lo que seguía en ese versículo, yo hubiera dicho: mire, me voy a convertir, voy a un testigo de Jehová porque soy digno de lástima. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Así como la gente es arrastrada, confundida. En tiempos de sequía, una de las cosas que él encontró al abrir el templo es que la lámpara estaba apagada. Y usted no necesita ser tan lector de la Biblia para saber que la lámpara es un sinónimo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Entonces debemos de ubicar la palabra de Dios en el lugar que se merece. ¿Sabía usted que en muchas iglesias ya no hay un púlpito como este? Yo le pregunto: ¿para qué sirve un púlpito? Para poner la Biblia, ¿verdad? Para eso. Entonces, ¿qué están diciendo cuando en una iglesia ya no hay un púlpito? Que la palabra de Dios no es importante. O sea, no necesitamos tampoco ser tan inteligentes para entender eso. Amén. No es importante, no es lo importante, no es lo fundamental. Yo creo que en un culto ambas cosas son importantes: alabar a Dios y recibir su palabra. ¿Cuántos lo creen? La diferencia es de que la alabanza es para el Señor y al Señor le sobra quien le cante en el cielo. Tiene ángeles que le alaban día y noche, pero nosotros somos necesitados de oír palabra de Dios.
lo que nos da vida, lo que nos confronta, lo que nos bendice, es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Pero no es cierto que cuando se está predicando la palabra es cuando la gente más sueño le da. Aleluya. Deseo de ir al baño y tanta cosa. Y yo he visto tanto esto, y por eso lo digo, no por nuestros hermanos que han ministrado, porque aquí está hermano Mario todavía. Pero eso se da tantas veces de que la gente solamente cantó un poquito y quiere que el pueblo se meta, y a la hora de la palabra a comer pupusas afuera. Aleluya. O sea, uno no puede estar acá, hermano, cante, y luego para la hora de la palabra como que no es conmigo. No, así como queremos que el Señor nos escuche, también oigamos nosotros su voz. Así como el Señor ha estado atento, ¿cuántos creen que Él ha estado atento a nuestra alabanza? Así también nosotros estemos atentos a la voz de Dios a través de su palabra, a lo que Él quiere enseñarnos. Esa palabra es vida, esa palabra es bendición, esa palabra nos ayuda a mejorar en nuestra relación con Él. Hoy la gente crea sus propios conceptos y dice, la Biblia dice eso, pero yo pienso así, hermano. La Biblia dice, pero yo pienso de esta manera. Aleluya. Eso es entonces crear nuestros propios conceptos. Revelarnos a la palabra de Dios, que es la demostración de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. A veces decimos, Señor, te voy a poner esta señal. Si es tu voluntad esto, no, abra la Biblia, ahí va a encontrar la señal. Lea la Biblia. ¿O acaso no es lo que la Biblia dice también? Que a veces andamos diciendo, hermano, yo quisiera que alguien me profetizara, que me dijera el cabal, lo que debo hacer, lo que debo seguir. No, la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Esa palabra profética es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí está el camino que debemos seguir, ahí está el rumbo que debemos tomar, ahí están las decisiones, el consejo para las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Aleluya. Entonces hay tanto que decir, la fascinación que tenemos por las redes sociales, y como decía hace un momento, creer ciegamente en el contenido que ahí se comparte y no someterlo a la palabra de Dios. Despertemos, hermano. Despertemos. Hay gente hermanas que las tenemos que están siendo discipuladas por Yesenia Tember. Ella las está pastoreando. Van a hacer acto de presencia en la iglesia, pero allá las están pastoreando, porque creen ciegamente lo que ahí se dice. Y ya cuando se comienza a enseñar la palabra de Dios, no, es que no fue lo que me dijeron allá, no fue lo que yo vi en el video. No, es que no es quien lo dice. Si un hombre, una mujer o otra persona, no, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Entonces, suplantar la importancia de la palabra de Dios por falsos movimientos, a veces hasta antibíblicos. La gente danzando, hermano, y gozosa, que es una demostración de gozo y todo eso. Pero a la hora de la palabra, la hermana que estuvo danzando a la hora de la alabanza, dormida. Aleluya. Callada. No está el mismo fuego encendido. Entonces ahí no fue un verdadero avivamiento el que se mostró. Entonces ahí no fue mover del Espíritu Santo. Ahí fue una mera emoción. Porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Todos los avivamientos en la Biblia no hay ni uno solo. Oiga bien, ni uno solo. Esta es una aseveración fuerte la que estoy haciendo. Pero no hay ni un solo avivamiento en la Biblia que no haya comenzado con un deseo profundo del estudio de la palabra de Dios. Todos comenzaron con un deseo profundo de la palabra de Dios. En tiempos de Samuel, cuando el arca del pacto es devuelta, lo que hace Samuel es leer la palabra de Dios. En tiempos de Josafat pasó lo mismo. En tiempos del rey Josías, que era un niño de 8 años, también pasó lo mismo.
Uno de los avivamientos más grandes del Antiguo Testamento en tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Esdras convocó al pueblo, dice la Biblia, en la plaza central de la ciudad frente a la fuente de las aguas. La gente estuvo de pie todo el día. Y aquí vamos a entrar en un problema también serio, porque como estamos acostumbrados a esta predicación así un tanto dinámica, cuando el predicador a veces está hablando palabra de Dios, pero como su manera de modulación de la voz es suave, no, dice que no sirvió. ¿Y por qué? Porque es que no gritó, dice. Y a mí lo que me gusta es que griten. Y a veces confundimos la unción, el poder de Dios con el grito. Eso no es unción, eso no es poder. Es que la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Lo que hizo Nehemías, dice la Biblia, fue simplemente leer la palabra. La gente estaba de pie en el sol y estaban más contentos que nosotros que estamos con aire acondicionado. La gente estaba en plena luz del sol, hermano, de pie, no habían sillas, como eran las campañas evangelísticas hace unos años. ¿Se acuerda que así era? Ahora si no hay silla y si no hay una bolsita de agua, la gente se enoja. Y después de este comercial sigo. Entonces, resulta de que Nehemías está, hermanos, leyendo con Esdras, están leyendo la palabra. Y cuando ellos están leyendo la palabra, dice la Biblia que cada uno ponía el sentido. Estaba oyendo lo que se estaba diciendo. Y no solamente estaban poniendo el sentido, es decir, ahí no había bulla de nada, no estaban platicando. Era una multitud grande, no había sonido como ahorita. A lo lejos se oía la voz de Esdras, que estaba recitando, leyendo la palabra de Dios. Pero cuando el pueblo oyó la palabra de Dios, dice la Biblia, hubo quebrantamiento. Lloraron amargamente, porque sabían que le habían fallado a Dios. Y dijo Esdras, hasta aquí voy a dejar la lectura. Y decían ellos, no, sigue. Queremos seguir oyendo palabra de Dios. ¿Cuántos quieren seguir oyendo palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo, aleluya, siga hablando en nuestros corazones? Pero yo sé que más de la mitad ahorita ya está viendo el reloj, como está ahí un poco visible. Ay, a ver a qué horas termina el hermano. Dijo que iban a ser 5 puntos y apenas va por el tercero. Aleluya. Pero yo sigo. Y dice la Biblia, estoy resumiendo, hay tanto que decir, pero por ejemplo el avivamiento, uno de los avivamientos más conocidos en tiempos de la iglesia primitiva, el día del derramamiento del Espíritu Santo, que casualmente coincidió con la fiesta de Pentecostés que celebraban los judíos. Amén. Ahí lo que hay es una ubicación histórica. Lucas, como buen historiador, está ubicando en el tiempo y diciendo en el día de Pentecostés. Pero la iglesia no estaba celebrando Pentecostés. La iglesia lo que estaba era obedeciendo el llamado de Dios que le dijo. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Es decir, ellos no llegaron la mañana de Pentecostés al aposento alto, no, ellos estaban ahí desde el día que Jesús ascendió al cielo. Desde ese día se quedaron ahí, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Y ese día coincidió, y como a las 9 de la mañana el Espíritu Santo, dice la Biblia, llenó aquel lugar. Y el sonido de aquella llanura fue como el estruendo de un viento recio que llenó la casa donde ellos estaban. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. De tal manera que hubo un milagro poderoso, porque toda la gente les oían hablar en su propio idioma y decía, como estos hombres del vulgo, sin preparación académica, están hablando en idiomas extranjeros. Era el milagro del Espíritu Santo. Pero lo que ellos estaban hablando era palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. No era invento, no era otra cosa. Estaban hablando palabra de Dios, dando la revelación de la palabra de Dios. De tal manera que cuando son señalados los discípulos, los apóstoles, y de estos están borrachos, estos están locos, están llenos de mosto. Pedro, puesto en pie, dice la Biblia, se puso en pie Pedro y dijo, varones que habitan en Jerusalén, todos los que están acá reunidos, estos varones no están borrachos como ustedes suponen, puesto que apenas son las 9 de la mañana. Lo que ha sucedido aquí es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es la palabra
palabra de Dios. Lo que Pedro está señalando es la palabra de Dios. Pero luego sigue diciendo, por tanto, yo les digo que se arrepientan, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y con ese mensaje, dice la Biblia, como 3,000 personas recibieron al Señor. ¿Cuál es la importancia entonces? La palabra tiene preeminencia, tiene importancia en todo avivamiento. No se quedaron hablando solo en lengua, no, comenzaron a hablar en el idioma que ellos escuchaban. Después del milagro maravilloso, por supuesto. Pero hay una preeminencia. Yo no sé si usted me comprende esto de la palabra. Y lo mismo lo podemos ver en el valle de los huesos secos, en la revelación de Ezequiel. ¿Qué fue lo que le dio vida? Yo sé que usted conoce la historia. Pero ¿qué fue lo que dio vida? Le dice el Señor al profeta: profetiza sobre estos huesos secos. Y dile: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Oigan palabra de Dios. ¿Qué fue lo que al final obró el milagro? La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo con esa palabra penetró, aleluya, hasta que aquellos huesos no se quedaran como simples huesos, sino que comenzaran a salir arterias, dice la Biblia, músculos, comenzó a salir carne y vino espíritu sobre ellos y dio vida, y se levantaron como un ejército grande en extremo, dice la palabra de Dios. Y por si esto fuera poco, la visión de Habacuc, cuando él dice: oh Jehová, aviva tu obra. Pero antes de eso, el mismo versículo, que dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué escuchó? La palabra. Y como escuchó la palabra, entonces ahora está pidiendo un avivamiento. Queremos que el Señor despierte a su iglesia. Comencemos por oír y poner por obra la palabra de Dios, por recibir la palabra de Dios con gozo. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Cuarto, debe haber auténtica adoración a Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando Ezequías abrió el templo, también se dio cuenta que estaba, hermanos, el altar sin incienso, pues no se había ofrecido incienso, ni se había ofrecido holocausto en el altar. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias bíblicas que nos enseñan que la alabanza, el sacrificio que hoy traemos al Señor, ya no es un animal que venimos a degollar, sino que la ofrenda somos nosotros mismos. Dice Pablo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Y nuestra alabanza es el fruto de labios que le ofrecemos en sacrificio al Señor. Es nuestra adoración que le traemos a Él. Pero esta alabanza, que no quiero confundir los conceptos de adoración y alabanza, pero en honor al tiempo voy a avanzar. Quiero decirle que esa alabanza, esa adoración, tal como Jesús lo dijese, debe ser en espíritu y en verdad. Es decir, debemos alabar a Dios en el espíritu, de tal manera que cuando cantemos al Señor haya una comprobación real de que su Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pero eso no significa que debemos anular lo segundo, que es adorar a Dios con verdad. Y me quiero detener ahí un poquito. Cuando adoramos a Dios en verdad o cantamos a Dios en verdad, lo estamos haciendo genuinamente. No porque nos vean. Amén. No porque nos vean. No por ver quién canta más bonito, sino que sepamos para quién le estamos cantando, a quién le estamos cantando. Y en segundo lugar, que cantemos con el entendimiento, que sepamos lo que estamos cantando. Porque a veces cantamos y ni siquiera nos ponemos a pensar en lo que estamos diciendo. Y a veces nosotros mismos nos comprometemos. Y pasa el hermano y dice: voy a cantar una alabanza, yo quiero trabajar por el Señor. Pero lo que menos hace es trabajar por el Señor. Pasó un nuevo año y nunca ha traído un amigo a la iglesia. ¿Y cómo es que quiere trabajar por el Señor? Aleluya. Está cantando lo que no vive.
está cantando sin entendimiento alguno. Que Dios nos ayude, hermano. Y si no puede decir amén, diga ay, por lo menos. Pero también no es un secreto que tenemos un pueblo apático en la alabanza a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, está el hermano cantando al frente? Y como hoy hay cosas raras, ¿verdad?, en la iglesia. Y la gente dice que no me cae bien, dice el que está cantando. Y el hermano al frente aquí dándolo todo, alabando a Dios. Y el que está sentado allá está bostezando, sin cantar. Debemos, si no se sabe la alabanza, por lo menos tararé, hermano. Por lo menos, pero algo, ¿verdad? Sí, y si no se la sabe, procure aprendérsela. Pero qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios se une en alabanza, como ha pasado esta mañana. Gloria a Dios. Pero también tenemos esta situación de la alabanza, de que a veces vemos el alabar a Dios como un karaoke casi, ¿verdad? Sí. Pasa uno, canta una alabanza, pasa el otro. Y los que están allá como espectadores nomás, ¿verdad? Como jueces. El primero me gustó como cantó, el segundo no mucho. El tercero también estuvo bueno. Le falta un poquito de entonación. Nos hacemos expertos en temas musicales y de canto. Me gustó, pero poquito le faltó para llegar a la entonación. El otro, el músico por un lado. No, cuando usted ha venido a adorar a Dios en espíritu y en verdad, eso es lo de menos. Usted se une a la alabanza. ¿Cuántos han venido para unirse a esa alabanza? Yo no tengo tantos años de edad, pero recuerdo hace algunos años, no teníamos tantas comodidades, la iglesia no tenía tantas comodidades como las que hoy tenemos. Buenos equipos de sonido, tener un micrófono inalámbrico en aquellos años era un sueño, hermano. Yo creo que ni se habían inventado. Tener, hermanos, espacios así, tan bien sonorizados, instrumentos casi profesionales, era un asunto que la iglesia no tenía. Es que ni sillas había, hermano. Pero tal vez algunos hermanos que recordarán esos años sabrán que eran cultos maravillosos. Nadie estaba criticando la alabanza del otro y se levantaba un hermano a cantar y tras él iba otra alabanza. Cultos maravillosos donde el pueblo venía a ofrecerle verdadera alabanza al Dios del cielo. Pero ahora a veces estamos solamente como espectadores, como críticos, como jueces de alabanza. Cuando aquí yo no he venido a ver cómo canta fulano, cómo canta el otro. Yo he venido a adorar al Rey. Y si he venido a adorar al Rey, con esa actitud le voy a cantar. Con esa actitud le voy a adorar. Eso moverá la mano de Dios a traer un despertar. Y en quinto lugar, como dijo el pastor Johnny, con este asunto aquí en la mano no se le pega. Creo que le he echado pega a este volado. Pero voy llegando ya al quinto elemento con el que quiero finalizar. Después de que el pueblo dio estos pasos, se llega al quinto paso, la quinta condición que provocó un avivamiento nacional. ¿De dónde nació? Con Ezequías. Amén. Ezequías lo comparte a los sacerdotes y levitas, pero luego esto llega también a todo el pueblo. Y Ezequías manda una convocatoria para que el pueblo se reúna. Usted lo puede seguir leyendo después en su casa, los capítulos que siguen. Hay una convocatoria para que el pueblo de Israel se reúna en la plaza principal. Amén. Y no se hizo otra cosa. La historia acá es muy parecida a la de Nehemías y Esdras. No se hace otra cosa más que leer la ley de Dios. Bien, han venido de todo el país, ahora presten atención. Es como que si pusiéramos a un hermano a leernos la Biblia. Amén. A veces hay gente que dice, ese mensaje no sirvió porque es que mucho leyó la Biblia, dice. Amén. No, si un mensaje podría ser que un hermano pase bien, hermano va a predicar, voy a leer la Biblia y todos los demás atentos a lo que se está leyendo. No hay ningún problema que así sea. Hoy ya la hice, hermano Johnny. No hay ningún problema. Pero lo vemos acá de que lo que hace
Ezequías se pone un sacerdote, comienza a leer la ley de Dios, y al escuchar la ley de Dios, el pueblo se da cuenta que le ha fallado a Dios. Muy diferente a nosotros. Cuando se nos corrige a través de la palabra, lo primero, ¿y quién le contó? Dice. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se dio cuenta? Y comenzamos a compararnos con otros. Decimos, no, si yo creo que yo, en comparación a este hermano, yo ando bien, dice. Yo ando mejor, y es que el otro anda peor que mí. Pero es que delante del Señor eso no tiene ningún valor. No, no es un asunto quién está mejor, no, es quién está apegado a la palabra de Dios. Entonces el pueblo no pensó como nosotros también pensamos. Lástima que no vino fulano porque a él le caía bien este mensaje. Lástima que no está otro porque a él le queda cabalito. No, el pueblo estaba con una actitud de humildad, tanto así que cuando oían la palabra de Dios decían, esto es para mí, esto es mío. Y comenzó a llorar amargamente al saber que le habían fallado al Señor. Ese lamento provocó un arrepentimiento colectivo, un arrepentimiento nacional que llevó a este pueblo a una unidad maravillosa. ¿Cuántos creen que el Señor se glorifique en la unidad? Todos dijeron, le hemos fallado a Dios. Se volvieron a Dios como sucedió en Nínive. Cuando el rey dijo, vamos a humillarnos delante de Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros. El pueblo se humilló también. El pueblo de Judá también se humilló. Y por ese arrepentimiento, dice la Biblia, que el Espíritu Santo vino sobre el pueblo. Trajo paz, trajo bendición, trajo gozo. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Trajo un nuevo despertar, un nuevo redescubrimiento de la palabra de Dios. Tanto descubrieron la palabra que se dieron cuenta que estaban en la época que Dios había ordenado años atrás el celebrar la Pascua. Y dijeron, esta es la fiesta de la Pascua, no la hemos celebrado. ¿Por qué no la celebramos ya que estamos acá? Y dijo Ezequiel, pero son 7 días. ¿Se quedan 7 días? Claro, dijeron. Es la fiesta de la Pascua, quedémonos. Y se celebra Pascua por 7 días, dice la Biblia. El pueblo en la plaza principal. Lo tremendo es que pasados los 7 días, pasó el sacerdote y dijo, que Dios les bendiga, están despedidos. Todos se quedaron así como ustedes ahorita. Nadie se movió. Amén. Se quedaron quietos. Y por allá hubo uno que le dijo, sacerdote, ¿y por qué no seguimos 7 días más? ¿Qué dice el pueblo? Quedémonos 7 días más. Como que hermano Johnny diga, seguimos con festividad mañana, pero sin comida. A ver quiénes se quedan. Aleluya. Ahí se fue el gozo. Amén. ¿Quiénes se quedan? Ahí está. Hay un remanente ahí. Los de la iglesia local dijeron amén. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Se quedan 7 días más. Y en presencia de todo el pueblo, Ezequías hizo algo maravilloso. Y me hubiese gustado tener más tiempo para explicar esto, pero ya estoy sobre tiempo. Estoy en tiempo extra. Y resulta de que Ezequías lo que hace es quemar los dioses que habían sido objeto de adoración. Y destruyó también amuletos. Destruyó amuletos. ¿Sabe usted que en este tiempo la serpiente de bronce que levantó Moisés era objeto de adoración en tiempos de Ezequías? La gente estaba adorando a esa serpiente y no estaba adorando al Dios que hizo el milagro de proveer redención para los que estaban muriendo por la picada de aquellas serpientes. Es lo mismo en la iglesia. Hermanos, que cuando nace un niño, a ponerle la albellana. Santo. Ahí sí. Sí me puso bueno esto. Y le pone la albellana. No, hermano, es que mire el ojo. Yo cuento una experiencia allá en la iglesia de una hermana que nuestra niña estaba recién nacida, estaba ahí un poco enferma, y llega ella con una bailadita de huevos y dije, viene la bendición para el almuerzo.
Y me dice ella, no, me dice que lo que tiene la niña es ojo. Yo creo que me voy a meter problemas aquí, pero ya casi me bajo, así que no hay problema. Pero lo que tiene la niña es ojo, me dijo, hay que pasarle uno. No, hermana, mejor que lo frite mi esposa, le dije yo. Pero, no, me dijo, es que tiene ojo. No, hermana, le dije. Correcto, me quitaste la palabra. Pero le dije yo, lo que pasa es que a la niña ya la dedicamos al Señor. Ya la presentamos al Señor. Y yo creo que la niña, según lo que la Biblia dice, es una herencia, es un regalo de Dios, los hijos. Si Él nos lo dio y Él también lo quiere quitar, Él que lo haga. Pero yo no creo que una semillita, que le ruego que investigue más acerca de eso. Hace poco yo le di una enseñanza a la iglesia acerca de ese tema. Pero investigue de dónde viene esa práctica. Esa práctica no viene de la Biblia, ni es una costumbre ni siquiera de nuestra región. Es un asunto que viene de las regiones africanas. Una práctica casi ocultista, tiene un significado que va en contra de la palabra. Pero yo no creo, la lógica a mí me dice que tiene más poder Dios, el poder de Dios que me regaló a ese niño, a esa niña, o una semillita en la mano con un cordón rojo. ¿No es cierto que también tenemos nosotros ciertos amuletos? ¿No será que usted tiene la herradura del caballo atrás de la puerta también? ¿O que cree que teniendo el Salmo 91 pegado va a echar fuera a los demonios? No, hermano. Tenemos el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no necesitamos nada de esa basura del diablo, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hay que romper esos amuletos. Después vamos a hablar de las flores. El hermano Johnny sabe lo que nos dijeron a nosotros de eso. Pastor, y ya no tengo tiempo. Va. Ahí se lo digo. Con el hermano Johnny, como ustedes sabrán, nosotros participamos en un ministerio que bendice a los niños. Unos de ustedes ya conocen acerca de ese programa, el Samaritan School, de las cajitas. Y dentro de, ojalá que no esté viendo la transmisión, por ahí hay un pastor que voy a omitir el nombre de él. Y estamos platicando, él no es de acá, él es de el Congo, ¿verdad? No del Congo de Santa Ana, ¿verdad? No, del país del Congo, en África. Y ha venido como misionero al país. El hermano Jimmy, yo creo que lo puedes conocer. Entonces, pero resulta de que él nos dice de que una de las cosas que le sorprendió aquí en el país, y no estoy diciendo que esto es pecado, no me vaya a malinterpretar, pero nos podemos gozar con flores y sin flores, eso es lo que quiero decir. Amén. Pero a veces le damos una importancia tan grande a estos asuntos, y que hay otros que dicen, no, que al Señor lo que le gustan son las flores vivas y no las flores muertas, dicen. Aquí ya me metí en problemas también. Pero eso no es lo que la Biblia dice, hermano. Discúlpeme, pero la Biblia no dice eso. Yo no encuentro en la Biblia eso. Pero lo que el pastor nos dijo fue, fíjense, dijo que en mi país, esos altares así bien, pero yo me sorprendí, dijo, cuando vine aquí a El Salvador y vi esos altares tan llenos, aquí hay poquitas, pero hay altares, hermano, con tantas flores, digo, yo me sorprendí, porque eso yo lo vi en mi país como una práctica de brujería, Dios. Y nosotros nos quedamos asustados con el pastor Johnny. Dios es testigo que le dijimos, le vamos a grabar un video, le dijimos nosotros, déjenos grabar un video, y él dijo, no, dijo, porque me meto en problemas. Entonces, no nos dejó grabar un video. Pero yo le ruego en el nombre del Señor, ya que estamos hablando de la Escritura, busque cuando Dios demandó que en su altar hubiera flores. Y si encuentra el versículo, me lo manda, por favor. No está en la Biblia. Jamás el Señor pidió que en su altar hubieran flores. No estoy diciendo que esto sea malo, no. Nosotros también ponemos flores, pero como algo de ornato solamente. Algo para que se vea bonito solamente. Pero la presencia de Dios no depende de esto. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? La presencia de Dios no depende de esto. La presencia de Dios depende de un corazón contrito y humillado que viene a darle gloria al Señor. De eso depende. No se vayan a meter en problemas por eso, ¿verdad? Pero lo que le estoy explicando es eso, de que no debemos de darle mayor importancia a cuestiones superficiales antes que la presencia de Dios. Jesús dijo, cuando el pueblo era tan fanático del templo, Jesús les dijo, alguien más grande que el templo está aquí y no lo han visto. Uno más grande que el templo está aquí y no lo han reconocido. A veces le damos más énfasis a cuestiones exteriores antes que la presencia de Dios. Que Dios nos ayude para que haya un despertar de su Espíritu Santo, un despertar de avivamiento en su iglesia y que retomemos la voluntad de Dios para nosotros, un pueblo valiente, fiel,
celoso de buenas obras. Que Dios les bendiga a todos en esta hora, el pastor Johnny con nosotros. Alabado sea Dios. Qué bueno, hermanos. Dios bendiga al pastor. Pues lo último que mencionaba nuestro hermano, hermanos, respecto a algunas prácticas, hermanos, que tenemos inmersas